Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Les damos cordialmente entonces la bienvenida a esta sesión del día de hoy, miércoles. Hoy ya estamos a miércoles 22 de diciembre, ya palpitando el fin de este año. Y por supuesto, como todos los miércoles, vamos a continuar con nuestro análisis y ver en dónde estamos parados, cómo va evolucionando todo el día a día y, por supuesto, hacer actualizaciones de todos los análisis que hemos venido haciendo en este último tiempo. ¿Sí? Mi nombre es María Emilia Jiménez. Vamos a empezar entonces la sesión de esta fecha. Vamos a buscar nuestro boletín diario. Este boletín lo utilizamos siempre porque nos muestra las noticias más relevantes de la jornada de forma sintetizada, bien puntual, para que ustedes tengan de guía a la hora de hacer su seguimiento diario y semanal. Bien, vamos a usar entonces este boletín y vamos a empezar a leer las noticias, analizándolas y viendo qué sucede. ¿Sí? Vamos con la primera. Dice que las acciones europeas subían lentamente el día de hoy, levemente, perdón. Ahí las vamos a ver, a las europeas y a las americanas también, ya que se está empezando a ver un optimismo. Bien. Esto es lo que yo les mencionaba en el seminario de anoche, que se está viendo de mejor forma las repercusiones que pueda tener la nueva variante con respecto al efecto económico. ¿Sí? Ayer les mencionaba que Biden, el presidente de Estados Unidos, ya estaba hablando de tener un plan para combatir esta nueva cepa, pero no desde los confinamientos o de los cierres, sino que desde otras medidas directamente como controles, testeos más periódicos, fortalecer todo lo que es testeo y vacunación, enfocarse específicamente en eso en vez de enfocarse en cerrar y restringir. Así que todo esto, desde el punto de vista económico, tiene un efecto totalmente diferente. Los inversores lo ven y, por supuesto, actúan en consecuencia de esta nueva perspectiva de llevar adelante esta situación mundial que estamos atravesando. Así que eso es muy importante, que obviamente tenemos que ver cómo evoluciona, si realmente es factible que sin cerrar se pueda contener. Así que bueno, esta parte, como les mencioné, la vamos a mantener vigilada porque es un plan, es un objetivo, pero puede ser que salga, como puede ser que no. Bien, entonces ahí va a estar nuestra mirada activa para ver cómo se mueve esa parte. ¿Sí? Incluso, dice, pese a que hay un alza de casos mundiales y hay muchos anuncios de restricciones por los países. Sobre todo Europa ya está empezando a cerrar, Nueva Zelanda también. Hay varios países que directamente vuelven a cerrarse, ¿sí? Pero tenemos que Estados Unidos por el momento no lo está haciendo o el plan es no hacerlo. Bien, entonces eso ustedes tienen que interpretarlo como una señal de optimismo. Bien, todo lo que afecte la economía de forma negativa, las bolsas lo sufren. Toda pequeña noticia, aunque sea pequeña, pero que dé un estímulo a que la economía va a mantenerse saludable, entonces genera optimismo y suba de las bolsas. ¿Sí? Y aquí hablábamos recién de Europa, aquí en este caso Alemania, dice que se dispone a introducir nuevas restricciones para poder frenar la propagación. ¿Sí? Y esto lo quiere hacer antes de Nochevieja, es decir, antes de cerrar el año. Bien. Y una de las medidas que se mencionan es que va a limitar las reuniones privadas, las reuniones familiares, por supuesto, donde se puede haber un máximo de 10 personas, pero que estén vacunadas. ¿Sí? O sea que ya de a poco se va, en este caso Alemania puntualmente, va mostrando los efectos de estas medidas que van tomando para la prevención.
¿sí? Entonces, estas tres noticias, que en realidad son parte de lo mismo, hablan del mismo tema, nada más que lo vemos desde puntos de vista diferentes. En este caso vemos el optimismo por ciertas medidas de Estados Unidos que se han tomado, pero vemos el resto del mundo, ¿sí? Alemania, como les he mencionado en otras oportunidades, Alemania es la economía más grande de zona euro, la más fuerte. Entonces, en general, como es un bloque económico, todo lo que haga Alemania o le pase a Alemania repercute de forma directa en la economía de la zona euro y en el euro también, ¿sí? A ver un momentito, que acá consultan si se escucha. Aquí me figura el audio ok. Les pregunto a todos si me escuchan. Si se escucha. Ay, acá me dicen lo último se perdió. Acá Gabriel me escucha fuerte y claro. Bueno, para los que perdieron la última parte, la repito, ¿sí? Y en el caso, a ver, escribo que quien no escuche sale y vuelve a entrar. Un momento que escribo esto. Ahí está. Bárbaro. Entonces, lo que estábamos diciendo es que teníamos las tres perspectivas en una misma noticia, ¿sí? Diferentes, porque uno los veía desde el optimismo, que es la primera, esta, que ven los inversores debido a que algunos países no van o van a intentar de no cerrar y proteger la economía, que eso es muy bueno. Pero por otro lado tenemos la visión de Alemania, que en realidad al hablar de Alemania estamos hablando casi de toda zona euro por lo relevante que es esta economía con respecto al bloque, ¿sí? Y después tenemos esta noticia ya que habla específicamente de los estados del mundo. Así que acá habla de algo mucho más general, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve en la gran mayoría de los estados, de los países? ¿Qué es lo que se ve? Que hay un endurecimiento de las restricciones de movilidad social, ¿sí? Ya no se permite, sobre todo en esta época del año, que hay muchas reuniones, muchos encuentros, se podría decir que es la época del año donde más movimiento humano hay, ¿sí? Donde hay más reuniones y eventos sociales que generan estar muchas horas, ¿sí? Porque obviamente las personas desean compartir los cierres del año, ¿bien? Las fiestas. Y se han hecho llamamientos urgentes a los ciudadanos para que se vacunen, ¿sí? Acá el llamado es para hacer una vacunación masiva, cosa de que en el caso de contagiarse, que eso puede pasar igual, los efectos sean más tranquilos, ¿sí? Bueno, después dice que se han fracasado varios planes de reapertura que se estaban anunciando ya para el 2022, ¿sí? O sea que esto, más allá de que tenemos una perspectiva positiva, también tenemos una perspectiva negativa, ¿bien? Pero hay que ver cómo lo maneja cada país. Y mientras las economías más grandes del mundo estén bien, en general vamos a decir que las bolsas también lo van a estar, ¿sí? Bien, y esta última habla específicamente de los futuros de las acciones de Estados Unidos, cómo estaban cotizando antes de que se produjese la apertura del mercado norteamericano. Dice que los futuros apuntaban a una apertura mayor, es decir, para seguir con las ganancias, después de que el día de ayer hubo un repunte, ¿sí? Hubo una subida. Se están recuperando algunas pérdidas porque tuvimos sesiones de caídas consecutivas. Y por supuesto, el tema es este optimismo que se está dando, ¿sí? Así que vamos a ver cómo avanza todo esto. Es un tema bastante controversial y que todos los días nos trae información nueva. Es muy dinámico y tenemos que acostumbrarnos a que el mercado hoy en día es totalmente volátil, muy dinámico, permanentemente con una incertidumbre
reinante y que es una situación complicada. El tema es que hay que buscarle la vuelta para poder sentirnos seguros a la hora de abrir nuestras operaciones. Bien. ¿Qué más tenemos entonces en el boletín, además de la sección de introducción? Tenemos un resumen de los principales eventos económicos del día. Tenemos muchos eventos de alto impacto. Uno de ellos fue la publicación del PBI de Reino Unido. Recordemos que el PBI es lo que muestra el crecimiento económico, ¿sí? Lo mismo lo tuvimos con Estados Unidos. Si el PBI aumenta, implica que la actividad económica ha aumentado. Se están produciendo más bienes y servicios finales en un periodo de tiempo. En uno es anual, en el otro es trimestral, ¿sí? Vamos a ver los resultados abriendo el calendario desde la página Investing, porque quiero ver entonces cuáles han sido las noticias, los números que se han publicado con respecto a esto. Tenemos acá, en el caso de la economía de Reino Unido, tenemos la publicación del anual y la publicación del trimestral, ¿sí? Vean lo que es esto, es bastante interesante. Se los voy a remarcar. Y vean esto. Tenemos el resultado del periodo anterior, lo que se preveía y lo que resultó. Vamos a centrarnos en esto, ¿sí? En el periodo anterior, con el que se está comparando, el PBI trimestral del tercer trimestre era del 5.4%, ¿sí? Y vean acá, pasa a ser de un 1.1. En el caso del anual, que es el más relevante, antes era de un 24.6 y ahora es de un 6.8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que creció la economía a un 6.8 cuando antes lo había hecho un 24. O sea que la economía ha crecido, bien, pero a un ritmo más tranquilo, más despacio. Pero lo bueno es que superó la previsión. Se preveía un 6.6 y terminó un 6.8. Con respecto al PBI de Estados Unidos, el anterior era de 6.7 y ahora tenemos un 2.3, cuando se preveía un 2.1. Lo positivo de esto es que las economías se están reactivando, están creciendo. El tema es que no logran tener los números que tenían antes, ¿sí? Y esto es bastante esperable, ¿sí? No es algo fuera de lo que de lo que hubiesen esperado los inversores, ¿bien? Dada la situación. Entonces, vamos a centrarnos en que el resultado fue positivo y que indica que la economía está creciendo, las economías. Mientras estos números se mantengan en verde, van a ir reflejando un crecimiento paulatino y que de a poco quizá se vaya logrando recuperar un PBI igual a los niveles que se tenían previos a la pandemia. Sería lo más esperable, ¿sí? A ver, acá tengo una consulta, dice, ¿así la trimestral del Reino Unido haya disminuido? Es que en realidad siempre es mejor ver anual. Por supuesto que se lo puede publicar mensual, se lo puede publicar trimestral, pero me parece mucho más relevante que que haya un crecimiento a nivel anual, ¿sí? Obviamente, hay trimestres que no van a ser tan positivos como otros, ¿sí? Dentro de un año está el trimestre en el cual las personas van de vacaciones, el trimestre en el cual las personas están con su vida normal, el trimestre en los que están las fiestas y hay mucho consumo. O sea, cada trimestre es diferente y porque cada época del año presenta diferentes ritmos de consumo, de producción y demás, ¿sí? Así que podría haber diferencias incluso por esa parte estacional, digamos.
¿sí? Pero el año, al englobar todo eso, es como que da una visión bastante más completa. Bien. Así que de esa forma es porque el anual es más relevante. Bien. Más abajo tenemos el resumen del mercado de commodities, el resumen del mercado de acciones, resumen del mercado de divisas, también con los cuadros de las variaciones que se producen. Y más abajo tenemos los análisis de diferentes activos financieros. Todos los días analizamos 15, o sea que es bastante interesante la cantidad. Y vemos commodities, acciones y divisas. ¿Sí? Bien, acá vemos, el día de hoy trabajamos el oro, el petróleo, el aluminio, con respecto a acciones Microsoft, Ford, Sony, AT&T, Alphabet y Glaxo. Y con respecto a las divisas, vimos euro libra, libra canadiense, dólar real, dólar yuan, Bitcoin y dólar yen. ¿Sí? Ya que hemos visto un poco qué es lo que pasa en realidad en el mercado, desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista también del sentimiento de los mercados, ¿sí? Vamos a ver ahora los gráficos. Para empezar, vamos a ver a la moneda más importante, y lo digo por el hecho de que es la que mueve el mercado. Bien. Y aquí tenemos el dólar el día de hoy. Vamos a actualizar qué es lo que veníamos viendo. ¿Sí? Habíamos visto que todavía estaba trabajando esta línea, este algoritmo, digamos, de subida, y que se había generado esta consolidación, la cual se rompe, pero el precio sigue rebotando en la misma línea. Lo hizo 2 veces más, generando posibilidades de operación en corto. Bien, para aquellas personas que venían haciendo seguimiento a esta línea, que la tenemos dibujada hace bastante. Bien. Y acá que veo un poquito mejor este gráfico, me estaba acordando de un contenido teórico que vimos ayer. Voy a prolongar esta consolidación. ¿Se acuerdan que habíamos visto esos niveles que eran como engañosos y que el precio terminaba rebotando en el que estaba más lejos, pero que a la vez estaba cerca del nivel que estemos viendo? Miren acá, qué interesante. Acá lo hace 2 veces. ¿Sí? El primero, esperábamos que el precio rebotara acá en esta parte de la línea, y donde rebota en la parte de arriba de la consolidación. Entonces termina rebotando más lejos, pero a la vez cerca. Es como que el precio busca rebotar lo más lejos posible para intentar barrer entonces las posiciones de los operadores. Y después aquí esperábamos que rebotara en el techo de la consolidación, pero termina rebotando en la línea. En ambos casos, el precio rebotó más lejos. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de cómo se ve por acá. Y acá tenemos otro más. Miren acá. Esperábamos a que el precio rebotara en esta línea de soporte y termina rebotando en esta, que venía desde acá. ¿Sí? Así que siempre vigilen que cuando tengan niveles trazados, si tienen alguno que esté bien cerquita, pero que esté más lejos del precio actual, busquen esa línea. Bien. Les hago un ejemplo así muy sencillo. Supongamos que ustedes están esperando que el precio caiga para comprar en esta línea de soporte. Pero supongamos que además tenemos esta otra. ¿Sí? Bueno, me salió media torcida. Pero se entiende. ¿Sí? Entonces, en vez de esperar el rebote acá, lo esperan acá, más abajo. Porque el precio puede hacer esa trampita de rebotar en el nivel más alejado. ¿Que está más alejado de qué? Del precio, porque el precio está acá. Esta está más cerca, esta está más lejos. Más alejada, pero a la vez cerquita de la línea que ustedes están teniendo de referencia. ¿Sí? Este concepto lo expliqué ayer, ya todavía no he subido el seminario que se dio anoche,
a mi canal de YouTube, pero en unas horas ya va a estar disponible para que lo vean. Y ahí explico bien entonces este concepto, que suele suceder bastante seguido, no siempre, pero es algo que hay que tener en consideración, sobre todo a la hora de los stop loss. Quizá a nivel de entrada sea prácticamente lo mismo, pero para nuestro stop loss es algo que hay que tener en consideración, ¿sí? Porque si no, nos barre y después el precio se va para donde queríamos. No sé si les ha pasado que hacen una operación, compran, venden, ponen el stop loss, el precio se va en contra, los barre y después se va para donde ustedes querían con un movimiento de pips impresionante. Y dicen, pero por un centímetro, hablando de cómo uno lo ve en la pantalla, por un poquitito me barrio. Y bueno, eso es algo que quizá les ayude, si lo operan bien, a disminuir esas barridas que después terminan siendo entradas que eran buenas, ¿sí? Para que no les pase. O disminuir al máximo esa posibilidad de que les ocurra. Esta es mi cuenta de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Aquí estará en unas horas ya disponible el seminario de anoche para que vean estos conceptos. Y acabo de subir hace un rato este video de la historia del dinero, que en realidad es la historia del dinero y la inflación. También está subido aquí en mi cuenta de Instagram, que es el fragmento de un seminario que tuvimos donde empezamos a explicar el tema de la inflación y por qué existe y demás. Y también está este otro video que subí también ayer, creo, o antes de ayer, que habla de los patrones de precio, en este caso los bastones, que es un patrón muy conocido y que poder detectarlo les va a ayudar también a ver los movimientos o los cambios de tendencias. Puede ayudar bastante en cambios y en continuaciones, ¿sí? Así que pasen por mis cuentas, por mis redes, para que estén al pendiente de todas las actualizaciones de información que voy subiendo, ¿sí? Mi Instagram es emilia-trader, para que puedan seguirme. Bien, vamos ahora a ver, ya vimos un poquito el dólar, dentro de todo, las entradas esperadas serán acá, podemos ampliar y ver los puntos, ver los patrones, y vean acá qué interesante. En este caso aquí tenemos una clímax roja, muy bien puesta y muy clara, y en este caso tenemos una estrella de la noche, formado por esta vela verde, esta roja y esta otra roja. Le falta muy poquitito para llegar a la línea, pero es poquititísimo, pero nos da un patrón, así que se toma como válida también, ¿sí? Entonces, en ambos casos teníamos posibilidades de entrada y en ambas exitosas, ¿sí? Ahora el precio, ¿hasta dónde podría caer en el caso de que continúe con la caída? Debería llegar entonces al piso de esta consolidación. Vamos a esperar entonces a ver cómo se mueve el dólar y ver si consigue llegar a este piso, que sería el siguiente destino. Vamos a ver un poquito las bolsas. Estuvimos mencionando las bolsas americanas, las bolsas europeas. Vamos a tratar de verlas a todas, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo. Acá tengo en pantalla el Standard & Poor's 500. Recuerden que si tienen algún activo en particular que quieran ver, acción, commodity, divisa, cripto, lo que sea, me avisan y lo vemos, ¿sí? Me escriben al chat. Que eso les había mencionado anoche, que vayan pensando en qué activo querían ver para que me lo digan, ¿sí? Actualizo lo de anoche. Estaba aquí el precio. Me preguntaron si había posibilidad de que, recuerdo uno de los asistentes, me preguntó si había posibilidad de que las bolsas siguieran subiendo. Y le mencioné que sí, porque estaba muy cerca de esta resistencia. Y efectivamente fue lo que sucedió. De hecho, la superó, que es bastante bueno. Pero lo importante es que había probabilidad de que desde acá hasta acá el precio subiera, lo que representa 1.700, casi 1.800 puntos de subida, pips, por supuesto, del Standard & Poor's, ¿sí?
Aquí dice Alexandra, ¿será que podemos marcar las líneas del DAX cuando se forma ese hueco o cuando no hay precio? Bueno, vamos a ver el DAX también. Bueno, lo podemos ver ahora y después volvemos a las bolsas americanas, porque más o menos el comportamiento es el mismo. Recordemos que las bolsas de Estados Unidos tienen una, lo que es llamada correlación, es decir, que si una sube, las demás también lo hacen, ¿sí? Entonces vamos a ver, salvo que pase algo en concreto con alguna acción que pertenezca a algún índice en particular y que esa acción tenga un peso muy relevante, puede ser que veamos una separación. Pero si no, lo más normal es ver que las tres o suben o las tres caen. Bien. Vamos a ver entonces el DAX. ¿Sí? Acá tengo el DAX 30, es el índice de Alemania. Y aquí lo que teníamos era esta línea, que vean cómo la ha respetado dentro de todo. Obviamente esto ha quedado muy desactualizado, lo hicimos hace un montón y bueno, ya no es tan relevante. Pero miren, la línea venía de aquí, para que ustedes vean el efecto de una línea bien puesta en el transcurso del tiempo. Teníamos un doble piso aquí. Volvió a hacer piso acá. Acá también, nada más que hubo un gap. Bien. Acá fue resistencia. Aquí fue soporte de una consolidación muy buena. Y en esta última parte, el precio fue de resistencia y aquí fue de soporte. O sea que vean como una línea que fue dibujada en julio, a mediados de julio, bien, unos cuantos meses después, medio año después, tenemos entonces una línea que dentro de todo siguió funcionando y dando oportunidades por los rebotes. Bien, pero aclaro, está totalmente desactualizado este gráfico, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no están. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Que me preguntaban, voy a borrarla, ¿sí? Graficar los niveles del DAX. Bien, primero que todo, ¿cómo detectar las líneas en un gráfico que no tiene ninguna? ¿Cómo empezamos a graficar? Esa va a ser una pregunta que tienen que hacerse siempre. Cuando ustedes quieran graficar líneas, soportes, resistencias, ya sean horizontales o dinámicos, el primer paso que tienen que hacer es detectar los extremos de los movimientos. Bien. ¿Cuáles son los extremos de los movimientos? El extremo más bajo es este, el extremo más alto es este. Después el precio baja, toca acá, sube, toca ahí, y de momento ha bajado y tocado de vuelta. ¿Sí? O sea que tenemos un movimiento hacia el alza, otro a la baja, al alza, a la baja y ahora está subiendo. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse y una vez que detectan los extremos, van a tratar de unirlos con líneas dinámicas o si no, van a trazar líneas horizontales sobre estos extremos. Y ahí van a ir detectando si existe un algoritmo o no. Bien. Voy a borrar todas estas líneas que he dibujado y vamos a empezar a graficar estos niveles desde cero. ¿Sí? Estos tips son muy relevantes porque les van a dar un marco teórico bastante importante y práctico. Voy a unir este soporte con este. ¿Sí? Y vean cómo coincide el precio a la perfección. Soporte número 1, soporte número 2, bien, y eso me da un soporte número 3. ¿Cuál es el soporte operable? Obviamente el 1 no lo es y el 2 tampoco, porque cuando yo uno 2 puntos, recién ahí estoy detectando una inclinación. Una vez que detecté una inclinación, uniendo el punto 1 y el punto 2, tengo que esperar que se produzcan el 3, 4, 5, 6, si es que se dan. Una vez que yo detecto que hay un punto 3, ese es el punto operable para esta línea con esta inclinación. ¿Se entiende? Es decir, que el punto 1 y 2 dan nacimiento a la línea. El 3 es el que se opera y de ahí en adelante. El tema es que en el 3 tenemos un gap muy grande
¿sí? Que son partes del precio, ustedes tienen que verlo como si fuese una caída en línea recta o una subida en línea recta, tienen que verlo así, porque en definitiva eso es lo que es, ¿sí? Y aquí tenemos una clímax. Obviamente que operar una compra con esta clímax es totalmente arriesgado, porque está marcando muchísima volatilidad, pero no deja de ser una clímax y no deja de ser un rebote en una línea ya encontrada. O sea que es operable, sí, es operable, pero es más arriesgada. Si ustedes saben manejar esos riesgos, adelante. Si no lo saben manejar, entonces mejor busquen otra. Bien, pero es una entrada operable y es una entrada ganadora. ¿Sí? Vamos a ir detectando entonces las otras líneas. Ahora vamos a detectar alguna a la baja, si es que hay. Si yo uno esta resistencia con estas, veo que no hay coincidencia. ¿Sí? Pero sí veo un ángulo en este otro extremo, al unir estos tres techos. Estoy segura que más de uno de ustedes lo pudo detectar también. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo otras resistencias y voy de a poquito viéndolas. Si no encontré un ángulo en la parte de arriba, lo que me queda entonces es trazar una línea recta. Acá, en esta resistencia de esta parte. Puedo trazar líneas rectas en cualquier parte, mientras yo vea que se respetan. Por ejemplo, aquí está bien recta esta parte porque es una consolidación. Esta partecita de acá que les estoy mostrando, ¿sí? La remarco. Esta parte de acá es una consolidación. ¿Mm? Que aquí no se haya respetado mucho es un tema aparte. Pero yo se las marco para que ustedes aprendan a marcar líneas desde cero. Después aquí está este gap de línea recta, pero coincide más o menos de forma prolija, ¿sí? Con este rebote de acá. En el caso de las líneas horizontales, no hace falta 2 puntos para que nazcan, porque al ser horizontal ya está dado el ángulo, ¿se entiende? Es el ángulo de 0 grados, digamos. En cambio, las que tienen inclinación alcista o bajista nacen de la unión de 2 puntos. Entonces, apenas yo tengo un soporte o una resistencia de forma horizontal, en cuanto veo un rebote en ella, ya es operable, del primero. Y en este caso, ¿qué patrón es este? Rompimiento y apoyo, o pullback. Y esto, si encuentro un patrón que me deje operarlo, lo opero en venta. O sea que hasta ahora, esto me ha dado una operación en venta aquí y una operación en ganancia por acá. ¿Sí? Así que eso es lo que se ve de momento. Puedo ver realmente si este ángulo es relevante o no. ¿Cómo hago? Veo si coincide en otras partes del gráfico. Nada más que eso. Como para sentirme más seguro o segura de que el ángulo es bueno. Lo replico, lo copio y lo pego. Y vean cómo coincide aquí. Todas estas resistencias con estos soportes van a la perfección. Acá ya no. Pero el hecho de que esto, acá el ángulo ya lo descubrí. Entonces, cualquier parte que rebote en ese ángulo es operable. Porque este ángulo ya existe. ¿Dónde nació? Del punto 1 y 2 acá abajo. Es decir, que este rebote hacia arriba era operable, estos rebotes a la caída eran operables también. ¿Sí? Y dice aquí Alexandra, y en la otra roja de arriba, ¿dónde está el gap? A ver. Acá. Excelente ojo, mira. Este de arriba, si le unís a este soporte, te da este rebote. Y aquí hay una convergencia de líneas que las hace más potentes. Aquí se cruzan los dos ángulos y ambos forman este soporte de aquí, el cual es totalmente operable a la compra. Bien, o sea que tenemos una venta y 2 compras dadas. Y me dicen el anterior, a ver acá. Y acá no tanto, salvo esta parte. ¿Sí? Acá sí. Esta convergencia
A ver, amplío para que se pueda ver mejor. Tenemos esta convergencia acá. Y vean acá, esperábamos que rebotara acá, aunque en realidad rompió por el gap. Pero ¿dónde va a tocar? La línea que está más arriba. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que los gaps son propios de aquellos activos que cotizan unas horas al día y el resto de las horas están cerrados. Esto pasa con los índices y con las acciones. ¿Bien? Porque las acciones o las bolsas, de acuerdo a donde sean, suelen cotizar unas 6 horas por día, más o menos. Y el resto de las horas, los días tienen 24 horas, están cerradas. Entonces, ¿por qué se dan los gaps? Porque supongamos, termina la sesión y termino acá. Venía alcista, ¿sí? Pero durante las horas que no estuvo cotizando ese activo, aparecieron noticias que generaron pánico. Entonces, los inversores empiezan a acumular órdenes para vender. Entonces, apenas abre el mercado, venden. Porque durante todas esas horas que estuvieron cerrados, estuvieron juntando incertidumbre. Entonces, el precio abre directamente con un hueco y continúa bajando. El tema es que estos huecos, si teníamos stop loss por acá, los barre. Supongamos que nosotros entramos en compra en este punto e íbamos ganando, pero la operación no la cerramos. Supongamos que pusimos el stop loss al mismo punto de entrada. Es decir, uno cree y dice, bueno, la entrada no tiene riesgo. Pero si el precio abre con gap, la operación se te cierra. ¿Sí? Igual. Si no moviste, si no alcanzaron a mover el stop loss y lo dejaron acá, abajo, a pesar de que iban ganadores, al otro día se van a dar cuenta que la operación es perdedora. ¿Sí? Este es el tema que tienen los activos que cotizan tan pocas horas. ¿Sí? Que ustedes son susceptibles a los gaps y eso no lo pueden controlar. Y por más que vayan ganando, si no aseguraron el stop loss a un punto, a ponerlo en cero o ponerlo en terreno positivo, van a tener que hacerse cargo de la pérdida. ¿Sí? Así que es un punto a tener en cuenta. Otra cosa, ¿a qué me refiero con poner el stop loss en positivo? Se los explico. Si ustedes compraron en esta línea y el precio empieza a subir, ustedes el stop loss apenas compraron, lo pusieron acá al stop loss. Y la entrada fue a este precio. Cuando el precio empieza a subir, ustedes pueden poner a este stop loss en primera medida, correrlo y ponerlo al mismo punto de la entrada. Ahí estarían poniendo el stop loss en cero. Es decir, que si el precio cae, ni ganan ni pierden. Solo tienen que pagar, digamos, la comisión por haber abierto esa operación, que son mínimas. ¿Sí? Ahora, si el precio sube mucho más, ¿sí? Ustedes a ese stop loss pueden ponerlo acá. Cuando la entrada, en la compra, fue aquí, acá abajo. Entonces, si el precio cae, los barre, pero con la ganancia desde la distancia, digamos, entre el punto de compra y donde estaba el stop loss. A eso se le llama stop loss en positivo, en terreno positivo, stop loss en ganancia. Le pueden decir como quieran, pero es algo necesario que ustedes aseguren algunos puntos, porque si se les da vuelta la operación, por lo que sea, puede ser un gap o lo que sea, ustedes dentro de todo tienen asegurado algo. Bien. Y ojo, por supuesto, con los gaps. Si son activos que son de hacer constantemente gap, obviamente yo no les voy a decir que no los operen, eso es decisión de cada uno y como siempre les digo, son decisiones netamente personales. Cada uno decide si toma el riesgo o no, pero deben ser conscientes de que son riesgos que existen y los tienen que saber manejar. Bien, si ustedes son conscientes de eso y tienen las técnicas apropiadas, pero adelante, háganlo, por supuesto. Bien.
Cualquier duda que tengan hasta ahora, me van avisando. Pero acá, ya con esto, dejamos entonces graficadas las líneas interesantes sobre el DAX que me habían pedido. Podemos ver si esta línea la pueden ir ubicando también en los extremos, es decir, la ponen en este punto y esperan a ver si el precio en algún momento la toca o rebota en ella. Cuando ustedes ven que el precio frena o gira en esta línea, simplemente ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar un patrón de venta y si realmente están convencidos de que es el momento, porque los patrones les gustan o tienen todo lo necesario para abrir la operación, la abren, porque ya saben dónde la van a abrir. ¿Sí? Y pueden ir buscando. Al principio van a tener el gráfico lleno de líneas. Bien, pero es así. Por eso es que aquellas que ya no funcionan hay que borrarlas, porque si no, empiezo a tener tantas líneas que ya no sé ni dónde estoy parado. La que no le vayan a dar importancia la borran. Bien. Por ejemplo, aquí si el precio sigue subiendo, esta zona de acá, que la voy a marcar con un lápiz, esta zona conformada por todas estas líneas, donde tenemos el cruce de estas dos y el cruce de estas dos, toda esta zona de precio, acá, es una zona que atrae demasiado, porque ahí está la convergencia de muchas líneas que coexisten entre sí. Entonces, en el caso de que el precio siga subiendo, tiene mucha probabilidad de llegar ahí, porque ahí hay mucha convergencia de líneas. En el caso de que caiga, una zona muy atractiva es toda esta, porque ahí tenemos muchas líneas que se cruzan, tenemos 3. Bien, en el caso de que se torne bajista. Esta es la zona de mayor atracción. No significa que sí o sí las tenga que tocar o sí tenga que ir a ellas, sino que hay una probabilidad más alta de que realmente lo hagan. Bien. Ahora sí volvemos a las bolsas americanas para actualizar el Dow Jones y el Nasdaq que nos quedaron. Vamos a actualizar el oro también que lo vimos ayer. Y vamos a ver qué otro tipo de activo podemos ver también. Bien, si tienen alguna otra duda, me van escribiendo al chat. A ver, pasamos al Dow Jones. Aquí también me habían consultado de que si el precio podía continuar a la suba. La respuesta fue que sí, que el precio estaba aquí, que tenía toda la probabilidad de llegar a la siguiente resistencia, llegó y la rompió. ¿Sí? Ahora está muy cerquita esta otra, así que el precio todavía tiene posibilidades de continuar subiendo. Bien, salvo que haga un falso rompimiento, que ya sabemos cuáles son, y empiece a caer, pero mientras tanto la probabilidad está en llegar a la siguiente resistencia. ¿Sí? No hay mucho más que agregar con respecto a eso. El Nasdaq también había llegado a esta línea, ¿sí? Y ya la probabilidad era de que fuera esta y está cada vez más cerca, ¿sí? Cada vez más y más cerca. Bien. En este caso, con los índices americanos, eh, no vamos a actualizar gráficos porque las líneas no veo ninguna nueva como para dibujar, relevante al menos, pero sí nos mantenemos entonces atentos a los posibles movimientos que se vayan dando, teniendo en cuenta las líneas ya dibujadas. Vamos con el oro. El oro de momento iba cayendo, ahora empezó a subir. Entonces, la probabilidad es que el precio vuelva a buscar la línea negra esta. Siempre recordando, vean acá, que si el precio llega a esta línea negra y tenemos muy cerquita esta línea naranja, lo más probable es que toque la línea naranja. Así como acá, esperábamos el rebote en la línea naranja, que de hecho se fue, eso fue lo que sucedió, pero el precio terminó tocando la línea negra, que está más arriba, que está muy cerquita del precio, pero es a su vez la que estaba más lejos en el momento en el que hacíamos el análisis. ¿Sí? Y se sigue dando ese patrón una y otra vez.
Así que cuidado, repito, cuidado con los stop loss con ese escenario. Es algo que no tienen que olvidarse. Se lo anotan por ahí porque es muy factible de que si no lo tienen en consideración, salgan con un stop loss barrido cuando podrían haberlo evitado. Bien. Vamos a ver qué otro activo podemos analizar. Hace mucho no vemos el gas. Si se les ocurre algún otro, el que sea, me dicen, lo buscamos y lo vemos. Acá, por lo pronto, lo que se ve es una consolidación. Acá lo voy a graficar con más claridad. Vamos a hacer un zoom. Y a ver, acá también he escrito el Bitcoin. Bueno, terminamos el gas y vemos el Bitcoin. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Para darnos cuenta que es una consolidación como tal. Acá les dibujo. Tenemos este fondo de la consolidación. Acá tenemos dos puntos, ¿sí? Que coinciden de forma recta. Acá tendríamos este soporte que acá hace de resistencia, es un rompimiento y apoyo, y acá de vuelta toca. Entonces esto nos hace formar la consolidación. ¿A qué me refiero con rompimiento y apoyo? A que acá tenemos un soporte, se rompe y el soporte se vuelve resistencia. O sea que esta caída era operable. Bien. Al tocar este punto ya se vuelve una consolidación como tal. Bien. Y esta consolidación quizá de origen, ¿sí?, a una tendencia alcista. Si esto ocurre, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que el precio debe romper hacia arriba. Si el precio cae y empieza a rebotar varias veces sobre la consolidación, esta se vuelve una zona de origen de un movimiento alcista que se dé a futuro. Así que mucho cuidado con estas consolidaciones cuando están en zona de precio bien baja, luego de buenas caídas, o cuando están en zona de precios bien alta, luego de muchas subidas, porque pueden dar origen a una nueva tendencia. ¿Sí? Por eso se las quería mostrar, porque es un concepto teórico de lo que es el cambio de tendencia, junto con lo que es la zona de origen. Tengo videos sobre estos temas, están en mi canal de YouTube y también en mi cuenta de Instagram, pero aquí son más fáciles de encontrar en Instagram, se van a la sección de videos y están este video que dice cambios de tendencia, véanlo porque aquí se explica bastante más qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de analizar esto. Y también hay un video con las zonas de origen que se explica este tema también. ¿Sí? Está más abajo, en realidad es un video sobre el dólar que habla específicamente de eso. Ya lo voy a encontrar. Análisis del dólar y zona de origen. ¿Sí? Acá se explica un poco más esto. ¿Sí? Vean entonces estos videitos que les estoy recomendando como para darle un marco teórico más profundo a los temas que estamos viendo hasta este momento. ¿Sí? Vamos a ver ahora, Bitcoin ha pedido aquí de Duberly. Bien. Vamos a buscar. Y por supuesto yo tengo acá un gráfico de que hago seguimiento personal, digamos. Obviamente lo tengo desactualizado para ustedes en el sentido de que no lo han visto. Y les voy a mostrar qué fue lo que he graficado acá. Voy a ponerlo en días. A mí me gusta verlo en días para poder explicarles entonces esto. Bien, acá tenemos Bitcoin. ¿Qué es lo que he estado viendo?
tenemos esta línea rosa, que es digamos, el algoritmo que está trabajando ahora. Vemos que acá tenemos un doble techo con ese mismo ángulo, acá tenemos un doble suelo con este mismo ángulo también, otro doble techo aquí, un rebote por acá, con este mismo ángulo tenemos estos suelos, ¿sí? O sea, vean como un mismo ángulo, una misma línea con una inclinación idéntica, sigue respetando la tendencia. Acá también, soporte y resistencia. Cada vez que el precio gira sobre una línea que tenga este ángulo, implica que tenemos posibilidad de operarlo a ese precio, ¿sí? Además de esto, tenemos en verde una línea de tendencia que en realidad recuerden que las líneas de tendencia lo que marcan son aceleraciones de precio. Bien, estas aceleraciones de precio indican que mientras el precio se mantenga por debajo de ella, va a caer o está muy forzado a caer. Pero en cuanto logre romper y generar estructura por fuera de esa línea, es decir, generar una cierta cantidad de velas, bien, el precio va aumentando su posibilidad de explotar al alza. Obvio que en este posible explote al alza tenemos que tener en cuenta todas las resistencias marcadas, es decir, cada una de estas líneas naranjas son cosas que hay que pasar por alto, digamos, son obstáculos, no me salió la palabra, son obstáculos que vamos a tener en el camino de subida y que tienen que ser rotos. Si ustedes ven que son perforados con velas verdes de cuerpo, no con sombras, sino con velas de cuerpo, verdes sí o sí, no rojas, entonces significa que mientras se vaya generando esto, el precio tiene todavía fuerza para seguir rompiendo, rompiendo y rompiendo. Pero si empieza el precio a lateralizar sobre alguna resistencia de estas, a perder fuerza, entonces quizá estas resistencias todavía indiquen que el precio puede rebotar hacia la baja. Cuando esto ocurre sobre alguna de estas líneas. Así que lo que hay que hacer es siempre tener líneas trazadas y esperar a que el precio vaya llegando a cada una de ellas y una vez que ha llegado, ver cómo reacciona el precio en esta. Después, si la rompe, ver cómo reacciona en esta. Si la vuelve a romper, ver cómo reacciona acá. Y si aquí empieza a frenar y da signos de giro, entonces quiere decir que ahí el precio puede caer. ¿Sí? Lo mismo cuando el precio, si hace así y vuelve, quizá puede darnos compra por un rebote en la parte de a estas líneas, en vez de tomarlas como resistencias, que las tome como soporte. Pero para tomarlas como soporte, previamente las tiene que romper y después el precio tiene que apoyar sobre ellas para que la resistencia se transforme en soporte. ¿Sí? Así que estas son las consideraciones y el escenario actual de Bitcoin. Y como les dije, recuerden, mientras el precio se mantenga por debajo de la línea verde, tiene presión a caer. Esta línea verde puede continuar durante mucho más tiempo. Bien. Puede el precio incluso verse acorralado hasta acá también. ¿Sí? De momento el precio está totalmente acorralado entre esta línea que hace de resistencia y esta línea que hace de soporte. Para algún lado tiene que explotar. O para arriba o para abajo. No nos queda otra que esperar hasta que eso sucede. No se puede adivinar qué va a pasar. Si una vez que lo veamos y tengamos pistas con velas sólidas y cerradas, ya ahí podemos sacar conclusiones de forma más clara. Bien. ¿Se entendió entonces esta explicación sobre, en este caso es Bitcoin, pero son estos patrones técnicos que yo les explico, tómenlo como algo general. Este estilo de análisis que yo hago, que se llama Price Action, ustedes tienen que aprender las bases teóricas y después a estos mismos patrones llevarlos a cualquier otro activo financiero, el que ustedes quieran. Son siempre los mismos. ¿Sí? En este caso es Bitcoin, pero ustedes lo tienen que poder llevar a cualquier otro que les interese. ¿Sí?
Así que eso es lo importante. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Fueron bastantes temas, contenido teórico, repaso, actualizaciones de activos, noticias. Cualquier cosita me escriben, ¿bien? Si la duda no se les ocurre ahora y si se les llega a ocurrir después y no estamos en seminario, me escriben a través de mi Instagram o me dejan algún comentario en algún video. Y si no, también en la página de newcapitalsecurities.com, aquí tienen un chat disponible para hacer sus consultas sin problema, ¿sí? Eh, sino también en la parte de abajo de la página, bien acá, tienen los contactos, el correo y demás para hacer sus consultas. Recuerden suscribirse a los reportes diarios completando este formulario para quedar en la base de datos y que les lleguen todos los días a través de los emails, son gratuitos. Y recuerden también solicitar una cuenta demo para poder instalar esta plataforma en su computadora y poder hacer seguimiento a los precios de forma diaria, ¿sí? A las líneas que hemos dibujado y demás, así ustedes van aprendiendo a hacer el propio análisis. Aquí tienen información sobre New Capital Group y las empresas que lo componen. Y aquí están los cursos que brinda, ya que New Capital brinda servicios de asesoría y educación financiera, ¿sí? Bueno, eso es todo entonces. Con esto terminamos los seminarios de esta semana. Así que les deseo a todos que pasen, por supuesto, una feliz Navidad para aquellos que la festejen. Y nos encontraremos ya la semana que viene para dar los seminarios ya y cerrar el año. Bien, eso es todo. Que tengan un excelente fin de semana, que disfruten y los espero nuevamente la semana que viene.